tema que me tocó y es cómo evangelizar a tus familiares. Pueden interrumpirme cuando quieran, pueden subir la mano ordenadamente, tampoco. Es más divertido cuando están todos juntos. ¿Ok? Pero ok, ¿cómo evangelizar a tus familiares? Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y para verlo vamos al Evangelio de Marcos. Vamos a leer un pasaje ahí. En mi opinión es el mejor pasaje que podemos utilizar para On este the 4th tema. in Puebla, it'll be raining with a high of 72 and a low of 57. Que también me quiere salir en la videollamada. Dice. Ok, Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 18 al 20, ¿ok? Realmente solo vamos a leer estos pasajes, no nos vamos a mover mucho en la Biblia. ¿Qué capítulo? Marcos, capítulo 5, versículos 18 al 20. Gracias. Ok, leo para ustedes. Dice, y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. ¿Ok? Creo que este pasaje es bastante claro, bastante entendible, ¿no? Está el endemoniado, ese hombre que nadie lo podía controlar, nadie podía tomarlo, vamos a decirlo así, a causa obviamente del demonio que tenía. Cristo lo sana, pasa un tiempo, la gente lo ve en sus cabales, se asombra, y después Jesús se tiene que ir, él va a continuar su obra evangélica, pero dice aquí que este hombre quería ir con Jesús, ¿no? Yo creo quería seguir aprendiendo más acerca del Señor, quería seguir apoyándole en su ministerio, muchas cosas. Pero Cristo no lo deja. Jesús no le dice, ¿sabes qué? Mira, tú no vas a venir conmigo. Y al respecto de esto hay muchas opiniones de por qué este endemoniado no fue con Cristo, ¿no? Algunos piensan que es por lo mismo, porque pues era un endemoniado y algo así, y hay un sinfín de especulaciones, ¿por qué no? Yo solamente creo que la razón que Cristo no lo dejó fue evidentemente porque Dios tenía un trabajo especial para este hombre, ¿no? Entonces, debemos reconocer que el evangelizar en nuestra casa a nuestras personas pues también es algo importante, ¿no? No es algo que carezca de importancia, como no, yo no predico, yo pues solamente puedo hablarle a mi abuela o puedo hablarle a mis papás, no es algo tan grande. La verdad es que no. Un alma es un alma, ¿no? Independientemente de si es, y yo creo, ¿no? A veces personalmente nos daría más gusto, ¿no? Cuando es un familiar, es alguien cercano, pues es algo bueno, ¿no? Pero a manera un poco de introducción, pues pongo eso, ¿no? De veras, el evangelizar en nuestra familia a nuestros cercanos también es algo importante, también es algo relevante y algo que debemos, pues, hacer correctamente, ¿no? Y es justamente pues el propósito, ¿no? Que tenemos el día de hoy, poder aprender un poco más de cómo evangelizamos a nuestros familiares, a las personas que están cerca de nosotros. Ahora, antes de entrar a eso, quiero que veamos algunos datos y son efectivamente datos, no son solamente cosas que sacamos de por ahí, son datos que están comprobados, los pueden buscar ustedes en internet, pero les presento algunas encuestas y datos, otra vez, que se tienen acerca sencillamente del evangelismo, independientemente si es con tu familia o es en otro lugar. Aquí les van algunos datos. Según encuestas, dice que el 95% de los cristianos nunca ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. Esto es algo alarmante, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que solamente el 5% de todos los cristianos han logrado traer personas a Cristo. Y con traer, pues obviamente estoy hablando de una evangelización completa, ¿no? Yo sé que hay quienes tienen esa
creencia, ¿no? De que hoy ganamos a 10 personas, ¿no? Porque 10 personas cuando salimos a evangelizar repitieron lo que le conocemos, ¿no? Como la oración del pecador y por eso ya son salvos, ya ganamos 10 personas. Bueno, no es eso precisamente de lo que estoy hablando. Estoy hablando de veras personas que creyeron, que siguieron un discipulado, que llegaron a la iglesia, que de veras tuvieron algunos, como dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento. Y obviamente, ¿no? No estoy hablando de que siempre podemos conocer al 100% el corazón de las personas, pero creo que sí hay un punto, ¿no? El que podemos decir, bueno, él creo que sí creyó, yo creo que él sí creyó. Bueno, solamente el 5% del cristianismo ha logrado hacer eso con una persona. Los demás, pues solamente nos conformamos con llegar a la iglesia, con escuchar, con leer la Biblia, con orar, pero no hay de veras ese, voy a decirlo así, amor por las almas, ese interés de veras querer convertir a la gente. Otro dato es que más del 50% de los cristianos en Estados Unidos no comparten activamente su fe con desconocidos o no han tenido conversaciones de evangelismo en los últimos 6 meses. ¿Ok? Esto es en Estados Unidos, pero no creo que en México estemos muy lejos de esta realidad. Y yo solamente, no necesitan contestarme, pero yo les invito a que se pregunten, bueno, ¿cuándo fue la última vez que de veras hablé con alguien del Evangelio? Y no hablé solamente de, pues salió en el camión, no estoy diciendo que eso sea mal, pero que de veras te propusiste hablar, que dijiste, hoy es, no sé, lunes, martes, el día que prediquen en tu iglesia, y hoy voy a salir y hoy voy a hablar con alguien, ¿no? Hoy no me voy a ir, no voy a regresar a mi casa hasta que de veras hable con alguien, hasta que de veras logre entablar una conversación o cuando menos haga de veras el intento sincero de hablar con alguien. Bueno, en Estados Unidos el 50% de los cristianos no hacen eso. Entonces se va reduciendo, ¿no? Empezamos con que solo el 5% gana almas, pero luego solamente la mitad están de veras evangelizando intencionalmente, ¿no? Y creo que estos datos deben ponernos a pensar en nosotros mismos de qué somos parte de ese 95% que nunca ha ganado a nadie. ¿De qué mitad estamos? ¿De los que sí de veras comparten su fe activamente o solamente pues cuando se puede o alguna cosa así? Ahora, para llegar ya a las últimas estadísticas y terminar con esta parte del evangelismo de manera general, otro dato es que casi la mitad de los millennials, y así se identifican, ¿no? Este tipo de personas que son un poco más grandes que nosotros, personas más o menos entre 30 años, 25 a más o menos 45, 50 años. Bueno, estas personas, casi la mitad de ellos están en desacuerdo, o sea, dicen que está mal que tú evangelices a personas de otra fe con el fin de que crean lo que tú les estás diciendo. O sea, el 50% de la iglesia, porque yo creo que la mayoría de la iglesia se conforma en esas edades, los millennials, más o menos 30, 45 años, bueno, la mitad de ellos creen que está mal hablar con alguien para que tú lo trates de convencer al cristianismo cuando él ya tiene una fe, ¿no? Por ejemplo, los católicos, ¿no? Ellos dicen, no, está mal que si él es católico, tú lo quieras hacer cristiano. Ellos dicen, no, déjalo como católico, ¿no? Y yo creo que esto se debe un poco a la falta de verdadero entendimiento de evangelismo. Entonces, el 50% dice, eso está mal, pero, y eso es otro dato curioso que para mí es un poco de, no cuadra, un poco de hipocresía, voy a decirlo así, pero el 73% de las personas se consideran como aptos o dotados para compartir su fe. O sea, el 73% de las personas dicen, yo sí puedo hablar con un testigo de Jehová, yo sí puedo hablar con un católico, el 73%. Pero del 73%, bueno, el 23% dice, bueno, no lo voy a hacer porque está mal. Y el otro 50, quién sabe, ¿no? Entonces, mi objetivo con esto es que vean que los números se van haciendo muy pequeños. El evangelismo es algo que hoy en día casi no hacemos, casi, ¿no? Y lo hacemos salvo que salga alguna como una oportunidad, pero a veces es como casi que te están rogando que les hables de algo para que tú les hables. Entonces, debemos ser conscientes de veras la importancia, la necesidad que se tiene hoy en día
de evangelizar. Muy pocos lo hacen y pues nuestro objetivo con estos cursos es que nosotros lo hagamos. Y retomo lo que dije al principio. Obviamente, uno de los lugares donde primero debemos comenzar a hacerlo es en nuestra casa, ¿no? Tenemos ese dicho mexicano de candil de la calle, oscuridad en su casa, ¿no? A veces evangelizas a todo mundo afuera, pero no evangelizas adentro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces esto nos causa trabajo evangelizar a personas cerca? Yo veía un curso acerca de hermanos que se dedican justamente a dar algunas claves para evangelizar y uno de ellos decía, mira, a mí tráeme a 1000 ateos súper preparados y todo y yo me echo a uno. Dice, pero evangelizar a mi abuela me cuesta, ¿no? O evangelizar a mi tía es como difícil, ¿no? Yo prefiero que me traigas 50 católicos, 50 testigos de Jehová y 50 mormones, pero no me traigas a una tía, no me traigas a un familiar porque es más difícil. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué? Y en respuesta a esto yo puse que es por la cercanía y apego que existe. Si el día de mañana ustedes salen a compartirle el evangelio a un ateo y el ateo dice, ah, tú eres un tonto, tú no sabes, tú estás creyendo cuentos de hadas, pues no pasa nada, ¿no? Quizá nunca vuelves a ver a esa persona. Pero si lo haces quizá con un tío que ves, no sé, a lo mejor cada 15 días o dos, tres veces al mes, no sé, ¿no? Quizá es más difícil para ti. ¿Por qué? Por ese apego que existe, por esa importancia que él tiene para ti, ¿no? Y por esa cercanía en la relación que hay. Entonces, quiero empezar por aquí, por reconocer que no es algo sencillo, no es algo fácil. Hace poco una hermana aquí en Puebla nos comentaba eso, ¿no? O sea, es difícil a veces cuando tus papás te rechazan, cuando tus hermanos te rechazan, porque tienes un cariño a ellos, tienes un aprecio hacia ellos. Y no solamente que no acepten el cristianismo, no acepten a Jesucristo y que sepamos su destino final, sino que también se vuelve difícil, pues, la relación, ¿no? A veces la relación puede cortarse, ya no quieren tener comunión con nosotros, o no sé, ¿no? Puede haber muchas razones, pero es difícil. La verdad es que sí llega a ser difícil. Sin embargo, no por eso debemos de ceder, no por eso debemos dejar de hacerlo. Y justamente es que vamos a ver, así se llama mi tema, 3 herramientas que debemos utilizar para evangelizar a familiares, ¿no? ¿Cómo evangelizamos? Y lo vamos a ver por medio de 3 herramientas. Y la primera de ellas no está explícitamente en el pasaje, pero yo creo es algo que toda la Biblia da testimonio que debemos hacer, y es la oración. Debemos orar siempre antes de compartir el Evangelio, ¿no? Y obviamente a veces no se puede, voy a decirlo así, en el momento, ¿no? No es como que vas en el autobús o en la combi y de repente empiezas a hablar con el de al lado y lo vas a evangelizar y te pones ahí a orar a media parada y luego ya lo vas a, no, a lo mejor en lo que oras ya llegó a su camino y se bajó, ¿no? Pero debemos constantemente con nuestros familiares, pues, tener oración por ellos, ¿no? La oración es algo, puse yo aquí, imprescindible, o sea, es algo que no podemos quitar, no podemos pretender evangelizar si no estamos orando primero por eso, ¿no? Yo creo la salvación, y creo que todos aquí están de acuerdo conmigo, no es algo de nosotros, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a aclarar un poco más eso. Pero la salvación es del Señor, dice el libro de Jonás, no es nuestra. Entonces, obviamente debemos nosotros pedir a Dios que sea Él el que obre, ¿no? Podemos tener nosotros los mejores métodos, las mejores herramientas, las mejores estrategias, podemos tener todo, pero si no es Dios el que está obrando, pues no tiene ningún caso, ¿no? Yo sé que conocen ese versículo que dice, si Dios no guarda la casa, pues en vano los que están ahí, ¿no? Los que están ahí guardando, que no valga el ladrón, no sirve, ¿no? No tiene ningún caso. Entonces, lo más importante es la oración, empezar ahí, ¿no? Pedir salvación para las demás personas, que Dios traiga la salvación a ellos. Y yo puse aquí 3 cosas por las cuales debemos orar, ¿no? En este orden debemos primero orar que sea Dios tocando los corazones de nuestros familiares. Como digo, a veces puede ser de una manera muy sencilla de la cual Dios obra. ¿Y por qué es eso? Porque Él había estado trabajando en el corazón, ¿no? A veces quizá Dios requiere
trabajar más con una persona, que oiga más o que le pasen algunas experiencias, pero al final de cuentas es Dios el que toca el corazón, ya sea de una manera muy sencilla o de una manera más compleja, pero es Dios el que toca a los familiares. Entonces debemos orar por nuestros familiares, pero debemos también orar a Dios por nosotros, que somos los que vamos a compartir el Evangelio, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para hablar con ellos, ¿no? Y aquí entra este papel doble, ¿no? Que como dije, quiero aclarar, porque debemos orar, pero claramente debemos también prepararnos, ¿no? No se trata de solamente orar y cuando llegas no sabes ni qué decir, ¿no? A lo mejor te dan un argumento y tú como, uy, no sé, déjame voy, le pregunto a mi pastor y después regreso. Pues obviamente eso no se hace, ¿no? Debemos tener la sabiduría suficiente para poder contestar y es también mucho en parte el objetivo de ah, este curso que tenemos. Entonces, debemos orar a Dios, que Dios nos dé sabiduría para hablar con ellos. Y la última cosa que yo creo también es importante es orar que Dios ponga las circunstancias adecuadas. Creo que esto también es importante, ¿no? Las circunstancias en las cuales se da la evangelización, ¿no? Yo recuerdo mucho una vez, me lo contaron, yo no estaba ahí, pero estaba un señor escuchando muy atentamente una predicación, estaba ahí el hermano predicando y él estaba sentado, ¿no? Y habían hablado mucho ya con este señor, le habían evangelizado sus hijos, familiares, algunos otros hermanos, y ese señor estaba ahí sentado, escuchando y poniendo atención, ¿no? De veras, escuchando lo que el hermano que predicaba decía y de repente llega su esposa y le dice, oye, ¿sabes qué? Se te olvidó esto, se te olvidó. Y empezó a distraerlo, ¿no? Empezó como, oye, mira, y fue interesante, ¿no? Porque él estaba poniendo atención y de repente llegaron, lo distrajeron y pues se perdió, ¿no? A lo mejor esa oportunidad, voy a decirlo así. Entonces debemos orar también que las circunstancias sean buenas, que Dios ponga los medios, ¿no? A veces queremos hablar con nuestros familiares y la situación pues no es la mejor, ¿no? Entonces, debemos orar, este es el primer punto, nunca debemos quitar la oración yo creo que sin oración no hay evangelización correcta. La segunda cosa, y ya empezamos a entrar en el pasaje, a ver lo que el texto dice, es la parte del testimonio. ¿Ok? Nuestro testimonio cuando evangelizamos a nuestros familiares es algo sumamente importante. ¿Y por qué? Por lo que dije hace un momento, porque son personas muy cercanas a nosotros. O sea, de veras, cualquier cambio que tengamos, cualquier cosa que nosotros estemos experimentando, ellos lo van a ver, ¿no? Ellos van a ver como, ah, mira, él ya no dice groserías, antes era muy grosero, pero pues ahora ya no lo hace, ¿no? O no sé, pueden existir un sinfín de cosas y obviamente, ¿no? Eso también juega la parte de que nosotros debemos empezar a cambiar nuestras vidas, empezar a moldear nuestras vidas hasta al Evangelio, pero el testimonio es algo que de verdad cuenta y cuenta mucho. Un ejemplo que se me viene a la mente es cuando el apóstol Pedro dice a las mujeres que no, y creo no es el caso, ¿no? De alguien, pero solamente quiero probar lo que estoy diciendo, que las mujeres ganen a sus esposos pues con su testimonio, ¿no? Y obviamente se entiende que los esposos pues no son salvos. Y es lo que vemos que Cristo llama aquí, ¿no? Cristo está diciendo, mira, ¿sabes qué? Ahora ya cambiaste, antes tenías un demonio, antes eras así, antes era de otra manera, pero dice, ahora ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, ¿no? Cómo ha tenido misericordia de ti, que puedas de veras compartir o respaldar el Evangelio que estás compartiendo con tu testimonio. Como digo, es importante. Y ahora esto del testimonio también juega en dos vías porque a veces nuestro testimonio puede servir mucho para evangelizar, pero la verdad es que también a veces se convierte en un obstáculo cuando damos mal testimonio, ¿no? Cuando nos equivocamos en algo. Y yo puse, ¿qué debemos hacer en estos casos, ¿no? Cuando llegamos a cometer un error, a cometer un pecado y alguno de los familiares que estamos evangelizando lo vio. Yo puse tres cosas. Debemos primero mantenernos firmes. No debe ser algo que nos fluctúe, ¿no? Obviamente el pecado es algo que daña, es algo de lo cual debemos arrepentirnos,
pero debemos tener esa firmeza, ¿no? De mantenernos firmes, de no darnos por vencidos. Pero la segunda cosa es, debemos pedir perdón cuando fallamos. Y eso es claramente a Dios, debemos pedir a Dios, perdón a Dios por nuestro pecado, pero yo creo también cuenta mucho y es aún hasta de buen testimonio cuando tú pides perdón a ese familiar que ofendiste, ¿no? Es algo que yo creo debemos hacer, debemos pedir perdón, no sé, ¿no? Si alguna cosa pasa, vuelvo al ejemplo de quizá las malas palabras, ¿no? Quizá a lo mejor, qué sé yo, con tus hijos o con tu hermano o tus papás, estabas muy enojado, pasó una situación y tú fuiste grosero con ellos o dijiste alguna mala palabra, bueno, tú debes pedir perdón a ellos, ¿no? Y aún esto es algo que la Biblia nos enseña a hacer, ¿no? Debemos pedir perdón. Y la tercera es seguir enfocados en dar un buen testimonio, ¿no? Es no vencernos. Creo que ese es uno de los puntos más importantes, no pensar que no tiene caso, no pensar como, no, pues ya no tiene caso. Debemos mantenernos firmes en esta parte. Pero otra cosa que también es importante dentro del testimonio es la parte de la paciencia, porque a veces pasan años y a veces nuestros familiares no son salvos. Pero debemos recordar en esta parte de la paciencia que nuestro testimonio no está en base a si los ganamos o no los ganamos. Independientemente de eso, debemos dar un buen testimonio a ellos y en cualquier lugar, ¿no? Y aún creo que eso es importante porque Dios no nos garantiza eso, ¿no? Y quizá voy a decir algo que es muy contrario a lo que algunos piensan e inclusive algunos toman como promesa, ¿no? Ese texto de Hechos, cuando Pablo le dice a este, no recuerdo si es Pablo el carcelero o Pedro a Cornelio, pero dice, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Y a veces sacamos un poco de contexto de ese versículo queriéndolo hacer como una promesa de nosotros, como yo voy a creer y entonces toda mi casa va a creer. Bueno, no es eso lo que el pasaje está diciendo. Esas palabras, esa promesa que fue dicha, pues fue dicha a alguien en específico en un tiempo específico. Dios no nos promete que toda nuestra familia va a ser salvo. Ahora, si es así, gloria a Dios y aún es algo que debemos buscar, pero no es algo sobre lo cual Dios pone una garantía sobre eso. Y ante esto también hay una parte importante. Hay un versículo, no es un versículo, es un himno que tenemos que dice que cuando estemos en el cielo y cuando estemos en gloria, dice, a mis amados yo veré. Y una vez platicábamos de quiénes son mis amados, a quiénes se está refiriendo ese himno, ¿no? Y al final estuvimos los que estábamos ahí platicando, estábamos de acuerdo en que no se está refiriendo a tus familiares, se está refiriendo a los hermanos de la iglesia, a los hermanos que igualmente son redimidos contigo, ¿no? Y esto es otra vez un choque, ¿no? Tenemos ese amor aún por ellos. Yo el día de hoy estaba leyendo la carta de Pablo a Romanos y Pablo lo dice muy celosamente, ¿no? Sabes que yo amo a mi nación, yo sería alejado de ellos con tal de que ellos vinieran a Cristo, ¿no? Dice, mi oración por ellos es para salvación, pero debemos recordar esto, que nuestra familia principalmente es la iglesia. Pero regresamos un poco a esto, ¿no? Debemos ser pacientes con ellos, orando al Señor, y aun si el Señor por alguna razón no les salva, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Él no nos debe nada a nadie, sin embargo, pues debemos seguir esforzándonos, ser pacientes con ellos. Y otra cosa que encuentro aquí es la parte de que muchas veces cometemos este error y es alardear de nuestro testimonio, ¿no? Y esto obviamente está mal, pero sinceramente muchas veces sí lo llegamos a hacer y lo llegamos a hacer de dos maneras. Como ahora sí que como va, como se entiende alardear de esto, como no, es que yo ya no te hablo con groserías, pero tú sigues haciendo mal, o yo no sé, no hablar de lo que hemos cambiado, como querer presumir, voy a decirlo así, y obviamente esto es un error. Pero yo creo algo que también nos sirve mucho y combina esta parte de la paciencia con el no alardear, es que muchas veces nos equivocamos al esperar un comportamiento cristiano de nuestra familia cuando ellos no son cristianos. A veces queremos esperar, no sé, ¿no? Pongo el caso de un joven que quizás su papá o su mamá
no es cristiano, y él empieza a menospreciarlos porque no tienen un comportamiento cristiano, ¿no? Empieza a exigirles a ellos un comportamiento cristiano cuando eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Y es ahí el trabajo de nosotros donde debemos seguir siendo pacientes, aunque ellos hablan mal de nosotros o dicen algo mal de ti o alguna cosa, tú debes seguir con ese objetivo, ¿no? Siendo paciente, buscando del Señor y dando un buen testimonio a ellos, ¿no? No debemos subirnos en ese, yo le puse así, en ese tabique de superioridad moral para querer juzgar a los demás, ¿no? Que te subes y dices, bueno, yo ya soy cristiano, yo ya no soy como ellos y ahora ellos están mal, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no son directamente familiares, pero pasas mucho tiempo con ellos, tus compañeros de trabajo, ¿no? ¿Qué tal que tú antes tomabas mucho y ahora ya no lo haces y estás dando testimonio a ellos, ¿no? De que ya no te emborrachas, pero luego te subes a tu tabiquito y es como, no, yo soy mejor de ellos porque ya no, yo ya no bebo y ellos están mal y todo eso. Bueno, eso no es lo que debemos hacer. Debemos de veras seguir teniendo un amor por ellos, no subirnos a ese tabique de superioridad moral, de juicio moral, sino que ahora debemos enfocarnos en ellos porque nosotros éramos también como ellos, para que puedan de veras ver el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 que vean las buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos, ¿no? Entonces, eso es algo importante, la parte del testimonio, dar un buen testimonio y si en algo hemos dado mal testimonio, obviamente pedir perdón a Dios, mantenernos firmes, no darnos por vencido, pedir perdón a las personas que hemos ofendido con nuestro mal testimonio y seguir enfocados, recomponer, decir, ok, yo quiero volver a hacerlo otra vez bien, voy a seguir esforzándome. Y como digo, ¿no? Esto es algo con lo cual debemos tener un poco de cuidado. No es que lo vamos a hacer por ganar a las personas, es para ellos, no por, es por dar gloria a Dios, porque Dios nos ha salvado, pero sí es para ellos, para que ellos puedan ver en nosotros el cambio que ha pasado. Y lo último, el último punto que tengo yo de cómo evangelizamos a nuestros familiares, el tercero es hablar intencionalmente. Y creo que esta es la parte donde todo se convierte un poco más difícil, porque ya es donde empieza la interacción directa con nuestros familiares. Debemos hablar intencionalmente con nuestros familiares. No solo es trabajar con nuestro testimonio, no solamente es orar, son dos cosas sumamente importantes, pero debemos ser intencionales con esto. Y yo creo esto es algo muy importante porque se ha puesto muy de moda y otra vez, no digo que sea malo, solo creo que se le ha dado demasiado enfoque y no se ha sabido poner correctamente, pero hoy en día se le da mucho enfoque, ¿no? A sé un buen trabajador y así evangelizas en tu trabajo. Y yo creo que tiene razón. Sé un buen hijo y así evangelizas a tus padres. Tiene razón. Pero, ¿dónde queda la parte de hablar? ¿No? El Evangelio, perdón, la carta a Romanos dice, ¿sabes qué? ¿Cómo creerán si no saben? ¿Y cómo van a saber? Bueno, es por oír. No es solamente por el testimonio. El testimonio sí es una herramienta, pero ellos tienen que oír el Evangelio, tienen que oír acerca de la palabra de Dios. No es solamente como, pues se porta bien en el trabajo, es un trabajador muy cumplido. Mi hijo ha cambiado, mi hijo está haciendo cosas bien, qué bien le ha servido ir a la iglesia. Pero debemos nosotros, ya sea como hijos, como hermanos o con cualquiera que sean nuestros familiares, debemos enfocarnos en hablar intencionalmente. Y esto puede ser difícil, ¿no? Y aún hay algunos que recomiendan que quizás si inclusive no puedes hablar, si es mucho a lo mejor el nervio que tienes o todo eso, algunos dicen, bueno, escribe una carta o envíales un mail, ¿no? Pero de alguna manera tienes tú que dar el evangelio, de una manera verbal, escrita, que puedan entenderlo, que puedan de veras leerlo, ¿no? Debemos enfocar en esto que sea algo intencional. Y aquí regreso al pasaje en el último versículo, el versículo 20. Dice que este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Y aquí está mi punto. Cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Yo no estoy totalmente de acuerdo, yo creo es parte, pero no debemos siempre utilizar nuestro testimonio como la mejor manera de evangelizar, pero yo creo que con nuestros familiares sí es algo importante. A veces es
difícil con nuestros familiares, ¿no? El llegar y decir, abuelita, te vas a ir al infierno. O abuelo, mira, ya estás dando los últimos pasos, cree en Cristo porque la Virgen María no te va a salvar. O oye tía, oye tío, mira, tú eres muy malo y porque ahí comienza el Evangelio, ¿no? Estamos de acuerdo en que el Evangelio tiene que eh, llegar al pecador de esa manera en que él pueda reconocer que es pecador, ¿no? Y eso es un punto que yo puse aquí. El Evangelio es duro, confronta, puede llegar a ser hasta ofensivo, pero debemos nosotros tener cuidado de no hacerlo más ofensivo como tal de lo que ya es, o no sé si me explico, como querer ofender. El Evangelio en sí mismo ofende, pero debemos tener cuidado de no ser extremadamente ofensivos, ¿no? Entonces, el método que encuentro aquí, bueno, otra herramienta, ¿no? Casi lo olvido de esta parte, ¿no? Como dije, algunos dicen escribe una carta o envíale un mail o algo así. Otro forma o ayuda que algunos dan es que puedes hacer como tratos con algunos hermanos, como yo evangelizo a tu familia y tú evangelizas a la mía, ¿no? Y a lo mejor invitas a ese hermano a una comida familiar y obviamente, ¿no? Los dos saben y lo invitas como un poco con esa excusa, ¿no? Como él va a hablar del evangelio, yo solo lo traje y pues él va a evangelizar a mi familia, ¿no? Creo que es algo útil también, es solamente un dato que les dejo por ahí, que también es algo que algunos recomiendan. Creo que puede ser bueno, puede ser útil, puede servir, pero debemos nosotros hablar, debemos tener esa parte. Y yo creo algo que nos debe motivar a hablar es el hecho de que nosotros sí sabemos a dónde van y no sabemos cuándo es la última vez que podemos hablar con ellos. Y aquí otra vez juega en dos vías esto que estoy diciendo, porque no debemos, creo, tampoco caer en ser tan exagerados, voy a decirlo así, de que siempre pensamos de que, oh, quizás es la última vez y hablas con todo y hablas demasiado y te pones a condenar y todo eso y, y al final no sirve, ¿no? Yo creo que siempre debemos tratar de dejar esa pequeña puerta abierta para la próxima vez que hablemos con ellos, pero siempre recordar esto, que quizá puede no haber otra vez, ¿no? Eso es algo increíble, es algo que muchas veces no sabemos, ¿no? Decimos un dicho, nadie tiene la vida comprada, y eso es una realidad, no sabes cuándo puede ser la última vez que ves a ese familiar, no sabes cuándo es la última vez que puedes hablar y para esto les comparto un poco una experiencia personal. Tiene ya más de un año que pasó. Uno de mis tíos era muy querido para nosotros, era un tío muy cercano a mí. Yo recuerdo una vez fuimos al estadio juntos, él me llevó y afuera siempre se ponen a vender como playeras y cosas así. Dijo, ah, mira, compra esa playera para ti y él me la compró y todo. Y recuerdo mucho, él era un tío muy querido para mí y él se enfermó de cáncer. Él le dio cáncer en las vías respiratorias, específicamente en la garganta. Y pasó, ¿no? En ese entonces yo estaba trabajando, ya estaba comprometido con Janet. Y pues, bueno, creo que nadie aquí está comprometido, pero cuando te comprometes, una de las cosas que más te preocupa es el dinero y te pones a trabajar como loco, porque dices, bueno, cómo voy a pagar la boda? Tengo que comprar muebles, tengo que hacer esto. Entonces empiezas a trabajar como loco y yo trabajaba en repartiendo comida, ¿no? En esas plataformas, trabajaba en Rappi, Uber Eats, es casi lo mismo, Uber, Rappi, Didi, lo que sea. Entonces, yo tenía la opción de trabajar cuando quería, por así decirlo, ¿no? Yo solamente prendía mi teléfono, empezaba a repartir comida y cuando ya quería dejar de trabajar, lo apagaba. Entonces podía dejar de trabajar una semana y realmente no me afectaba como que me quitaran el trabajo. Y yo recuerdo, justamente por ese entonces, unos meses antes de que pasara esto con mi tío, él estuvo preguntando a mucha gente, le preguntó a mis papás, le preguntó a otros familiares que son cristianos, como, oigan, pues, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿No? Él siempre había tenido ese conflicto. Él era de esos que le llaman agnósticos, ¿no? Ellos creen que puede ser que Dios exista, pero puede ser que yo no sé. ¿Quién sabe, no? Es como, no niego su existencia, no son como los ateos que dicen yo niego la existencia de Dios. No, ellos no la niegan,
pero tampoco la aceptan, tampoco dicen, ah, sí, podemos conocer a Dios. Ellos dicen, bueno, quién sabe, no lo sé, ¿no? Y él era un poco así. Y estuvo platicando con muchos de mi familia y le quedaban dudas, ¿no? Y bueno, para no hacer tan larga la historia, durante ya él estaba el tratamiento de cáncer, él fue muy, voy a decirlo así, debilitado por este tratamiento, por estas radiaciones. Y me dijeron, ¿sabes qué? Oye, no hay nadie que, que pueda cuidar a tu tío esta semana porque no estaba en su casa, las radiaciones la tenía en otro estado. Y me dijeron, ¿quieres ir? Puedes ir. Y como lo pensé, ¿no? 2 segundos como de, uy, tengo trabajo y esto, lo otro. Pero después dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo que ir, ¿no? Y obviamente pensando en esa parte de hablar un poco con él. Pero yo pensé en algo y yo dije algo, yo dije, él está buscando, él quiere de Dios. Y yo dije, Señor, yo no le voy a decir, yo no quiero como incomodarlo, yo no precisamente incomodarlo, pero no quiero como meterlo, ¿no? Yo no sé si, bueno, quizá no me conocen mucho, pero la manera en la que yo doy el evangelio sí es a veces muy dura, muy vas a ir al infierno y todo eso. Entonces yo dije, Señor, yo me voy a callar y que sea Él. Si de veras es de ti, que sea Él que, que me diga, ¿no? Yo iba a estar toda una semana ahí, solo íbamos a estar él y yo ahí, en un cuarto que rentaron. Y al segundo día, él me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me leas. Y yo escogí leer a él Romanos. Empecé a leerle a él Romanos y luego pasó el tiempo, leímos Romanos y yo recuerdo, yo regresé a Morelia un sábado, yo iba a estar el domingo en la reunión y él el viernes, un día antes de que yo me regresara, él me dijo, oye, quiero que me hables de ti, de qué de veras encuentras tú en Dios. ¿Qué, qué es lo que a ti te hace ser cristiano? ¿Por qué eres cristiano? O sea, ¿qué es lo que hay diferente en eso? ¿Qué es lo que ha cambiado tu vida? Él me dijo, quiero que me hables de eso. Y yo empecé a hablar con él y él no podía hablar por su garganta. Él tenía toda la garganta llena de úlceras y era muy doloroso para él hablar. Y yo empecé a hablarle un poco desde mi perspectiva, qué había entendido yo. Y una de las cosas, como digo, que aún en algunos otros cursos recomiendan, y yo creo es bueno, es empezar por ti, ¿sabes qué? Mira, yo hice esto, yo había hecho mal esto. Y es lo que pasa un poco con este hombre y es lo que Cristo le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si bien el Evangelio no es nuestro testimonio, es hablar acerca de Cristo, pero nosotros sí podemos ser un poco ese medio por el cual llegamos a hablar acerca de Cristo, por lo que Cristo ha hecho con nosotros. Entonces, nuestro testimonio puede ser una herramienta para hablar con ellos, ponernos a nosotros mismos antes de señalarlos a ellos. Debemos recordar esto, ¿no? Otra vez no debemos subirnos a ese tabiquito moral de yo ahora soy mejor, ¿no? Recuerda aún de dónde te sacó el Señor y usa eso para, para explicar a ellos, ¿no? Debemos señalarnos a nosotros antes que a ellos mismos y eso es algo realmente importante que debemos hacer. Bueno, para terminar la historia, yo me regresé el día sábado, pude hablar todavía un poco con él y él falleció el martes, después de que yo regreso el sábado. El domingo está en casa, se pone muy mal. El lunes lunes no recuerdo si domingo en la noche o lunes en la mañana lo internan, él estaba muy débil, él ya había terminado su tratamiento de quimioterapias, pero eso lo dejó muy débil y estuvo todo el lunes y el martes como a las 4 de la tarde me avisaron que él falleció. Y no sé, no sé si fue la última vez que pudo escuchar el evangelio. Yo no puedo decir o asegurar si él creyó o no. Yo espero que él haya creído. Pero mi punto más grande, chicos, es que de veras compartan el evangelio con sus familiares. Quizá no tengamos las mejores herramientas, quizá no seamos los más listos, pero sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Está ese versículo, ¿sabes qué? Mira, yo no sé muchas cosas, yo no sé si él era pecador,
¿no? Y yo, como digo, tampoco quiero que caigamos en ese punto de no importa. Claro que importa y justamente por eso están aquí, por eso son estos cursos, para que comprendamos un poco más, para que podamos hablar mejor del Evangelio. Pero la cosa más grande que yo creo sirve para compartir el Evangelio, al menos en nuestros familiares, es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Qué hizo Dios conmigo? Y obviamente de ahí saltar a hablar acerca de Cristo, hablar acerca de la salvación, hablar acerca del perdón de pecados, hablar de que somos pecadores, ¿no? A veces conlleva esto bajar la guardia. Y como digo, creo el punto más importante aquí, y no es como este u otro, creo que son juntos, pero es la parte del testimonio. Entonces, a manera de conclusión, pues recapitulamos esto, ¿no? La parte de la oración, como les digo, no debemos evangelizar sin oración y debemos orar siempre por esto, ¿no? Porque no sabes qué día vas a poder hablar con ellos, ¿no? Debemos estar preparados con esto, debemos siempre orar al Señor, que Dios toque sus corazones, que sea Él obrando en ellos, que nos dé la sabiduría a nosotros que necesitamos para hablar con ellos, para de veras poder exponer bien el Evangelio y orar para que Dios ponga las circunstancias adecuadas, que de veras todo pueda como no sé, engranar, como, todo estaba perfecto para que pudimos, ¿no? Pudimos hablar del Evangelio con Él y debemos enfatizar en nuestro testimonio. Otra vez, son personas cercanas a nosotros y pueden experimentarlo de una muy buena manera y debemos esforzarnos por de veras dar buen testimonio y si en algo hemos dado mal testimonio, arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante, no darnos por vencidos, sino ser pacientes, seguir hablando con ellos, ¿no? Y es esta parte del testimonio donde entra la parte práctica, ¿no? Ser un buen hermano si quieres evangelizar a tus hermanos, ser un buen hijo si quieres evangelizar a tus padres, no sé, ¿no? A la persona que estás tratando de evangelizar, de veras interesarte por ella, de veras tener cuidado de ella, no solamente, porque a veces esto también llega a pasar, ¿no? A veces solamente parece que como todo es evangelio. Y otra vez, espero me entienden, espero logran entender ese balance que estoy tratando de poner, porque debemos también cuidar de ellos, de sus necesidades, ¿no? No puedes hablar de evangelio con tu mamá, pero nunca te sientas con ella, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Independientemente un poco del evangelio, ¿no? También es esa parte del testimonio que debemos enfatizar. Pero por último, debemos hablar intencionalmente. No debemos callarnos, no debemos esperar siempre a que las situaciones estén totalmente perfectas porque nunca van a estar. Debemos nosotros buscar la manera, hablar con ellos, evangelizarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, para mí el punto es ese, comienza en ti, comienza en lo que Dios hizo contigo, ¿no? Hay un canal, ellos se llaman Living Wars, pueden buscarlo, ellos tienen también un muy buen curso acerca de evangelismo y ellos dan como una simulación, ¿no? Algo muy parecido a lo que hicimos la semana pasada aquí, en donde este hombre supuestamente habla con su abuela, ¿no? Y empieza a hablar con ella y como, oye, abuela, pues mira, he estado pensando en que aunque soy joven, pues algún día voy a morir y pues no sé realmente cómo voy a a estar con Dios y todo eso. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo ves? Y es esta parte, ¿no? De veras permitir este diálogo, ¿no? Tampoco debemos caer en esa parte, como digo, debemos cuidar el evangelio, es ofensivo en sí mismo, entonces no debemos ser exageradamente ofensivos, no caer en ese disfraz de supuestamente radicales cuando lo que estamos haciendo realmente es otra cosa, ¿no? Es siendo quizás hasta soberbios en yo tengo la verdad y todos están mal. No, debemos hablar con nuestro testimonio, hablar con ellos de esa manera, de la manera en la que les amamos y estamos buscando un bien para ellos, porque eso es lo que estamos buscando, que ellos crean, que ellos confíen en Dios, que sean salvos, porque nosotros sabemos que eso es lo que necesitamos. Entonces, ese es mi estudio, chicos. Es sumamente importante hablar con sus familiares. Como di al principio, los datos no solamente es evangelizar en todo el mundo, es importante y sincera y desgraciadamente es algo que se hace muy poco, pero también Dios se encargó, Cristo se encargó de que hubiera por lo menos uno que evangelizara en su casa. Y yo creo que nosotros es una muy buena labor que debemos hacer. ¿Sabes qué?
voy a evangelizar a los de mi casa, voy a enfocarme en ellos, voy a hablar con ellos, voy a prepararme y finalmente que sea Dios obrando en sus corazones. Entonces, ese es el estudio. Resumen, orar, dar un buen testimonio y hablar intencionalmente con ellos desde el punto de vista del testimonio, de esas buenas obras que debemos tener, que la Biblia dice que debemos tener para que ellos puedan ver y dar gloria a Dios.